Buen día a todos. Vamos a empezar con el Ateneo de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan desde otros lugares de la ciudad, desde otras provincias. Es un gusto poder llegar a tantos lugares y compartir este espacio de aprendizaje todos los jueves. Hoy vamos a tener una presentación de la Unidad 5. La Unidad 5 es una sala de internación del hospital, de clínica, así que bueno, hay pacientes siempre variados y de todo tipo, y la verdad es que tenemos una complejidad bastante creciente en los últimos tiempos. El doctor Santiago Rossi es médico de planta de la sala, nos va a hacer la presentación de un paciente complejo con muchas interconsultas y mucho para debatir y sobre todo para aprender en estos tiempos de pandemia. Así que los dejo con él. Recuerden mantener los micrófonos cerrados. Todas las preguntas las vamos a ir haciendo a través del chat. Bueno, los dejo con el doctor Rossi. ¿Me pones ahí el...? Está en la última. Por ahí que quedó en la última. Antes de compartir, si querés. ¿Cambio? ¿Se ve? Sí. Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Natalia, por la presentación. Bueno, como bien dijo Nati, hoy estoy en representación de los médicos de la Unidad 5, ¿sí? Con el fin de presentar a nuestro paciente, Tiago, que es un niño de 7 años con síndrome de Down y cardiopatía congénita corregida, que concurre en el mes de febrero de 2021 a la guardia de nuestro hospital presentando un síndrome febril intermitente de 20 días de evolución, el cual fue progresando en el devenir de los días con decaimiento, vómitos y diarrea. En la evaluación por guardia, a su ingreso, el paciente se encontraba en mal estado general, febril, con un relleno capilar de 3 segundos, presentando una deshidratación severa, abdomen distendido, blando, doloroso en forma difusa a la palpación. Inicialmente, con un diagnóstico presuntivo de sepsis severa con foco abdominal y deshidratación severa, se toma la conducta inicial de expandirlo con solución fisiológica a 40 mililitros kilo, con buena respuesta clínica. Se toman muestras para laboratorio, hemocultivos por 2 y urocultivo. Se medica con ceftraxona y metronidazol, cubriendo este foco abdominal en contexto de sepsis, y se decide por su labilidad el pasaje a internación a terapia intermedia. Antes de seguir adelante con este paciente del caso clínico, vamos a recabar un poco sus antecedentes personales. Como dije previamente, tiene 7 años, porta síndrome de Down, nació con una cardiopatía, CIA, CIB y ductus, que fue corregida quirúrgicamente a los 4 meses de vida, sin shunt residual y con alta médica desde el aspecto cardiológico. Hace su seguimiento clínico en el CESAC zonal, presenta un retraso madurativo inherente a su condición de base, concurre a escuela especial y a terapias de rehabilitación. Dentro de sus antecedentes familiares de importancia, convive con sus padres y 4 hermanos en condiciones de hacinamiento con necesidades básicas insatisfechas. Es de destacar que 3 meses previos a la internación, en noviembre del 2020, sus abuelos presentaron COVID-19 positivo por hisopado, no habiendo estado en contacto con el niño. Pero el padre del niño fue contacto estrecho con estos enfermos, presentó un registro febril, no se hisopó, no se aisló y permaneció en contacto con el paciente. Esto 3 meses previos a la internación. Con respecto a su enfermedad actual y la evolución, sus antecedentes de enfermedad actual, en el 2020 y debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, permaneció en su domicilio, no concurrió a controles médicos, ni a terapias de rehabilitación, ni a la escuela. Sus padres no refieren cambios en su estado general durante el 2020, hasta 20 días previos a la internación, que comenzó con este síndrome febril, con 2 a 3 episodios diarios no constatados por termómetros, evolucionando con mala actitud alimentaria, decaimiento, astenia y vómitos, y presentando 5 días previos a la internación deposiciones diarreicas.
Es de destacar que durante esta evolución y con el empeoramiento progresivo del paciente, los padres no concurrieron al sistema de salud, llegando a la guardia en el estado que les relaté que llegó este paciente. Cuando es asistido en guardia, se deriva a terapia intermedia, donde se evalúa al paciente en regular estado general, febril, quejoso, hemodinámicamente estable luego de las 2 expansiones, con un abdomen distendido y la presencia de un rash eritematoso en cuello. Inicialmente se toman muestras de laboratorio, donde un hisopado nasal para COVID da negativo. Presenta en el hemograma una leucocitosis con una franca desviación a la izquierda y una linfopenia leve con 1.200 linfocitos totales, una anemia microcítica importante, trombocitosis con 535.000 plaquetas y un coagulograma normal con un fibrinógeno dentro de los valores normales y un dímero D aumentado de 7.04 para un valor normal menor a 0.5. La función renal y el hepatograma no presentaban datos significativos, sí presentaba un descenso de las proteínas totales a expensos de una hipoalbuminemia marcada de 2,4 y aumento de los reactantes de fase aguda, de la PCR, procalcitonina y ferritina. Presentaba también aumento de marcadores de daño miocárdico, como ser la troponina 1 y el proBNP, que se encontraba en 807 para un valor normal menor a 300. Como destacable, también presentaba una leucocituria. Al ingreso en terapia intermedia se realiza esta placa de tórax, donde podemos observar un mediastino ensanchado y dentro de los campos pulmonares un infiltrado, intersticio acinar peribronquial bilateral. Por la clínica abdominal que presentaba el paciente al ingreso, se decidió hacer una ecografía abdominal, donde se constató un hígado aumentado de tamaño y ecogenicidad y presencia en hilio hepático y retroperitoneo de múltiples imágenes redondeadas hipoecoicas, la mayor de 21 por 20 milímetros. Las asas intestinales mostraban paredes engrosadas a nivel subhepático derecho de hasta 3,5 milímetros de espesor parietal. El peristaltismo estaba conservado y no se observaba el líquido libre en cavidad abdominal. Debido a los antecedentes del paciente y el estado lábil, se hace una evaluación cardiológica donde el electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal con trastornos difusos de la repolarización ventricular. El ecocardiograma mostraba su CIA, CIB y ductus operados sin shunt residual, un septum disquinético que puede ser fácilmente justificable por su antecedente quirúrgico, y sí se constata la presencia de coronaria izquierda y descendente anterior dilatadas sin presentar en ese momento medición de las mismas. No presentaba derrame pericárdico y la función sistólica del ventrículo izquierdo estaba conservada. ¿Cómo se interpretó en este momento a este paciente febril en mal estado general con distensión abdominal? Anemia microcítica, leucocitosis con linfopenia, reactantes de fase aguda elevados, dímero D elevado, hipoalbuminemia, compromiso abdominal, compromiso cardíaco y el antecedente de un posible contacto con SARS-CoV-2 se interpretó como un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2, un SIM-C. ¿Sí? Que sin ánimos de profundizar demasiado en el tema, ¿sí? Tenemos los criterios diagnósticos del Ministerio de Salud de la Nación, adaptados de la OMS, que si uno va punto por punto puede darse cuenta que este niño sí cumplía criterios para SIM-C, y también si uno toma los criterios del CDC, si trata de ampliar un poquitito la información que tenemos, también cumplía criterios para SIM-C, con la salvedad, y abrimos paréntesis, que como criterio epidemiológico, el CDC habla de la presencia de un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 4 semanas antes del inicio de los síntomas. Este niño, de haber tenido contacto, lo había tenido 12 semanas antes, por lo cual no es lo que uno habitualmente suele observar ni es lo que está escrito en la literatura. Pero aún así, operativamente, se asume como un SIM-C y dado la gravedad del paciente, se realiza una transfusión de glóbulos rojos desplamatizados, se le pasa gamma globulina 2 gramos por kilo, aspirina a dosis antiinflamatoria y se mantiene el antibiótico de alto espectro hasta resultados de cultivos y evolución clínica. En día 2, posterior al pasaje de gamma globulina permaneciendo en terapia intermedia, el paciente permanece febril, habiendo presentado el único episodio febril al ingreso hospitalario, presentando mejoría del cuadro abdominal sin repetir vómitos ni diarrea. Estando entonces febril, se decide repetir el ecocardiograma post-gammaglobulina, en el cual se observa que las coronarias estaban normales, no presentaban dilatación a las 24 horas del ingreso. El tercer día de internación, estando estable, se decide su pasaje de la terapia intermedia a nuestra sala.
Al ingreso en la sala, nosotros observamos un paciente que se encuentra en regular estado general, afebril desde el único registro que había tenido al ingreso hospitalario, sí con la presencia aún de un abdomen distendido y doloroso la palpación profunda. Se destaca en su examen físico la desnutrición que tenía, con compromiso de peso y de talla con percentilos menores al 5, lo cual a nosotros nos hacen inferir que el paciente venía ya con un compromiso más crónico. A su vez, digamos, esta desnutrición no la podría asumir como una desnutrición crónica. Presenta a las 48 horas posteriores al pasaje de gamma-globulina, estando cubierto con antibióticos de amplio espectro y con cultivos del ingreso negativos, un nuevo registro febril, alto de 39 grados, taquicardia y empeoramiento de su clínica abdominal. En ese momento repetimos los estudios de laboratorio donde observamos una leucocitosis muy marcada y empeorada con respecto al ingreso, con fórmulas muy inmaduras desviadas a la izquierda y una acentuación de su linfopenia inicial presentando 890 linfocitos, la anemia estable luego de la transfusión y las plaquetas que estaban en 530.000 han bajado a 270.000. La función renal y el hepatograma seguían sin mostrar datos significativos y sí se muestra empeorada su hipoalbuminemia. ¿Me firmaron? ¿Sigo? ¿Sí? Me apareció esa no. La función renal y el hepatograma, perdón, no presentaban datos significativos. Sí presentaba una hipoalbuminemia marcada, empeorada con respecto a la de ingreso, con una albúmina de 1.7, y la PCR continuaba al momento de ahora inflamada, ¿sí? Aumentada. En ese momento recibimos una IgG positiva para SARS-CoV-2, lo cual nos confirma un contacto pasado del niño con el virus SARS-CoV-2. En ese momento, presentando el paciente fiebre, se toman nuevos hemocultivos, urocultivos y se amplía el tratamiento antibiótico con meropenem y vancomicina. Dada la mala evolución del paciente, el nuevo registro febril y el empeoramiento de su cuadro abdominal, decidimos en ese momento repetir la ecografía abdominal, que también se encuentra empeorada con respecto al ingreso. En este momento se constata que el paciente presenta un aumento del espesor parietal de todo el marco colónico hasta el recto, una pancolitis a expensas de la submucosa engrosada, ¿sí? Aparece el líquido libre en cavidad abdominal que antes no estaba, ¿sí? Hay aumento del espesor y ecogenicidad de la grasa mesentérica, persisten y se visualizan más adenopatías retroperitoneales, y en este momento se describe, que antes no se había visualizado, también un derrame pleural derecho de 10 milímetros. Es entonces que en este momento nosotros nos planteamos y nos cuestionamos, con la evolución que presenta en 3 días de internación este paciente, ¿estamos realmente frente a un CIMC? ¿Y por qué nos planteamos esto? Por la cronología del paciente. Síntomas de 20 días de evolución, ¿es lo que uno suele hallar en estos cuadros? Que aparezcan 3 meses del posible contacto, ¿es lo habitual? Su compromiso abdominal es el que típicamente se describe en estos cuadros de síndrome inflamatorio multisistémico, y el compromiso cardíaco presentaba, ¿cuán jerarquizable es? Ante estos cuestionamientos buscamos respuestas, ¿sí? Y lo que hallamos, yendo a las revisiones sistemáticas y yendo retrospectivamente a los reportes de casos, es que todos los pacientes descritos como internados por CIMC con gravedad no tenían una evolución mayor a 5 días. Por lo general, entre 4 y 5 días de fiebre ya requerían internación. No hemos encontrado ningún dato bibliográfico que pudiese coincidir con nuestro paciente, que presentó 20 días de fiebre y un empeoramiento progresivo que lo llevó al cuadro tan grave como llegó a nuestra guardia. Y con respecto al antecedente del contacto, volvemos a los criterios diagnósticos epidemiológicos del CDC, que nos dan esta referencia de la presencia de un contacto estrecho 4 semanas antes, que uno sabemos por la práctica que esas 4 semanas uno puede flexibilizarlas a 6 o 3 semanas, pero 12 semanas antes realmente no es lo que habitualmente uno encuentra, ¿sí?, en los pacientes con CIMC. Entonces, la cronología nos ayuda. El compromiso abdominal que presenta este paciente es el que está registrado, y la verdad que hay muchos registros, hay muchas publicaciones acerca de lo que es el compromiso abdominal de pacientes con CIMC, en los cuales diferencias, coincidencias, casi todos coinciden en que el compromiso abdominal suele estar focalizado en la fosa ilíaca derecha, donde hay mayor concentración de tejido linfoide y de placas de Peyer, con hiperecogenicidad en grasa mesentérica, adenopatías mesentéricas y engrosamiento de la pared iliocecal. Nuestro paciente no solo no mejoró, sino que empeoró su cuadro abdominal, y ecográficamente se terminó observando
una pancolitis, que realmente si uno empieza a buscar en la literatura, no es lo que uno suele hallar en estos casos de sintomatología abdominal en CIMSE. La citis leve la tenía, la hepatomegalia también, por lo tanto, el compromiso abdominal, si tenemos que decir es típico o atípico, y es más bien atípico. Si nos paramos un poquito en el compromiso cardíaco que tenía el paciente, realmente nos tenemos que plantear si realmente es jerarquizable como para pensar en un CIMSE. Entonces, me voy a tomar unos minutitos para hablar con ustedes acerca del precursor del péptido natriurético cerebral, o ProBNP. Hay muchos datos bibliográficos, la literatura abunda acerca de la importancia de este biomarcador cuantitativo de disfunción miocárdica. Este péptido está sintetizado, entre otros tejidos, en el miocardio y tiene un gran valor en cuanto a su correlato clínico que aumenta en respuesta a la sobrecarga de volumen y presiones en las cavidades cardíacas, sobre todo la ventricular. Es por eso que ante una insuficiencia cardíaca o cualquier causa de disfunción miocárdica, el ProBNP aumenta. También aumenta cuando uno le da una sobrecarga de volúmenes a las cavidades ventriculares, como puede ser en una expansión. Es también liberado precozmente durante la sepsis, es por eso que se utiliza como un marcador precoz de severidad de la sepsis. El ProBNP aumenta en un cuadro séptico porque hay estiramiento celular por la disfunción ventricular del compromiso sistémico y debido a la acción de moléculas proinflamatorias liberadas en el síndrome inflamatorio de la sepsis. Por lo tanto, ¿el ProBNP aumentado es excluyente de un cuadro de CIMSE? No, para nada. Un cuadro de sepsis, como tiene nuestro paciente, y en un paciente que ha sido expandido, tranquilamente pueden ser causas que justifiquen el aumento del ProBNP. Por lo tanto, el compromiso cardíaco no es excluyente del aumento del CIMSE, del ProBNP en un CIMSE. Podemos entonces hablar de por qué este paciente fue entonces evaluado con dilatación de las arterias coronarias cuando ingresó febril. Hay mucha literatura también, sobre todo comparada con la enfermedad de Kawasaki, que es quizás la patología vasculítica icónica que compromete vasos de mediano y pequeño calibre con compromiso de las coronarias, y lo que dicen los estudios es que los niños febriles sin enfermedad de Kawasaki también tienen dilatación y aumento del diámetro de las arterias coronarias durante el episodio febril. Comparándolo con los niños con enfermedad de Kawasaki, se puede observar que su dilatación es menor que en los niños con vasculitis. Generalmente un score Z que no supera el 2,5, cuando sabemos que los niños con enfermedad de Kawasaki tienen un score Z que puede superar ampliamente esta medida, ¿sí? Por lo tanto, la dilatación en niños febriles de las coronarias, niños febriles no Kawasaki, existe y es justificable por una causa hemodinámica. Ante mayor demanda de oxígeno por el cuadro febril, hay un aumento del flujo sanguíneo coronario y también una causa inflamatoria, que la liberación local de citoquinas genera un daño endotelial que puede generar esta dilatación transitoria, que remite espontáneamente cuando cede la fiebre, porque resuelve el proceso inflamatorio en la pared arterial y también se van las demandas hemodinámicas que la fiebre estaba demandando el corazón. Por lo tanto, el aumento del ProBNP en este caso y esa dilatación que se observó y no se llegó a medir al ingreso, que después se constató que no era tal a las 24 horas de evolución del paciente, es jerarquizable en este caso para CIMSE, y la verdad que ninguna de estas manifestaciones son las que típicamente uno encuentra en el CIMSE. Mientras seguíamos discutiendo si esto era o no era un síndrome inflamatorio post-COVID, el paciente vuelve a repetir un cuadro febril. A los 5 días de internación, 96 horas post-gamma globulina, presenta 2 registros febriles, presentando todos los cultivos hasta el momento negativos, con una amplia cobertura antibiótica. Empeora su clínica abdominal, aparecen nuevamente los vómitos y la diarrea. Entonces estamos a 5 días de internación, habiendo pasado por terapia intermedia, habiendo recibido gamma globulina, con un diagnóstico incierto en un paciente en mal estado general, febril, desnutrido, crónicamente enfermo, con un llamativo compromiso abdominal, con un contacto cierto y constatado con COVID, con SARS-CoV-2, con respuesta parcial a la infusión de gamma globulina. Entonces, lo que nos preguntamos en ese momento, y lo abro ahora al auditorio, ¿sí? Nos planteamos cómo seguimos con este paciente. ¿Seguimos con un plan de estudio diagnóstico para intentar obtener un diagnóstico de certeza que justifique su evolución? ¿O seguimos pensando que esto operativamente es un CIMSE y tenemos que seguir tratándolo como un CIMSE con mala respuesta? ¿Hacemos un nuevo pasaje a gamma globulina o escalamos en el plan terapéutico y vamos hacia un tratamiento corticoide? Nati, no sé si querés.
Un momento. Una pregunta que surgía era si al ingreso no habría que haberlo puesto banco. Bien, el paciente inicialmente se asumió como en la guardia y me preguntan si no hubiese sido necesario ponerle vancomicina. Se asumió con el primer registro febril como una sepsis con foco abdominal, por lo cual se puso ceftriaxona y metronidazol. Presentó un rash en cuello al ingreso que coincidió con el pasaje de metronidazol, entonces se decidió suspender. Y con el segundo registro febril, ahí con los cultivos negativos, transitoriamente se amplió a meropenem y vancomicina a la espera de los resultados, sobre todo por la gran dilatación, por la gran inflamación que presentaba en el intestino, que queriendo cubrir una posible traslocación bacteriana. También está la doctora Espada y la doctora Marcela Álvarez de Reumato. ¿Se quieren abierto? ¿Se lo abrí vos? Ah, sí, me dicen que está la Graciela Espada, que quiere decir unas palabras. ¿Tiene el micrófono abierto? Estamos con Marcela. ¿Te escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Perdón, Santi. Te felicito por la presentación. Mira, un poco respondiendo a tus dudas, ¿sí? Obviamente nos parece que es un SIM, nos parece que es un SIM grave. El hecho de que haya demorado 12 días en su expresión, estábamos trabajando, por eso no pescamos exactamente cómo se presentó el chico, ¿sí? Pero cuando vos mirás en la fisiopatogenia de un SIM, ¿sí? Que es claramente anticuerpo mediado o por superantígenos, también este virus se acantona de algún modo en el intestino, ¿sí? Y por ahí se acantonó ahí y empezó a liberar o a hacer esta reacción de autoinmunidad un poco más tarde. Esa podría ser una explicación. Respecto de cómo seguimos, sin duda, yo a este chico, si está controlada su infección, le pasaría corticoides, ¿sí? No utilizaría usted una segunda dosis de gamma. Esto ya lo hemos discutido cuando hicimos las normas del hospital, ¿sí? Y si está en tan mal estado general, obviamente el corticoide hay que utilizarlo por vía endovenosa, porque tenés afectado obviamente su intestino. Eso es lo que haríamos. No tenemos datos, o por ahí los dijiste vos, los datos de su estado inflamatorio e hiperinflamatorio. Para esto me refiero PCR, porque la eritropos-gamma nos sirve. Si tenés fibrinógeno, ferritina del paciente, nos gustaría saber. Sí, el paciente tenía una PCR al ingreso de 180, tenía un fibrinógeno normal y una ferritina de 440, que estaba un poco elevada, pero no mucho, y una precalcitonina de 1.4. Bien, ¿y me podés decir el valor del fibrinógeno que es normal? 335. Bien, uno esperaría que para una enfermedad inflamatoria importante el fibrinógeno esté alto en serio, ¿sí? Por eso digo, los valores importan, ¿sí? Eso llama la atención. Si tenés a alguien con una PCR tan alta, vos esperás un fibrinógeno más alto. Perfecto. Bien. Buenísimo. Bien. Gracias, Graciela. ¿Seguimos? Preguntan si se contó con cirugía en la eco, así que lo vio cirugía. Sí, nos preguntan si lo vio cirugía. Sí, este fue un paciente que fue evaluado por guardia en terapia intermedia y en unidad 5 por el servicio de cirugía y consideró de momento que no era un paciente pasible de intervención quirúrgica. Se tomaba como un abdomen agudo médico. Santiago, estamos Sí. de acuerdo que el paciente no tiene ninguna infección, ¿verdad? No tiene ninguna infección ni tiene un abdomen agudo quirúrgico. ¿Es así? Es así, los cirujanos lo observaron en múltiples ocasiones, asumiendo que no era un abdomen quirúrgico, y tenemos hasta el momento 2 pares de hemocultivos negativos y 2 urocultivos negativos, y ninguna otra signo-sintomatología clínica que nos pudiese a nosotros hacer inferir que en ese momento tenía otra infección. Sí, la placa de tórax que al ingreso mostraba ese infiltrado intersticio acinar, pero no tenía correlato clínico ni requerimiento de oxígeno. Ok, y un derrame pleural, que es lo más común de observar.
Y te hago Bueno, el una derrame, pregunta, ¿tomografía de abdomen tiene hecha? bueno, ahí seguimos, Graciela, si querés, con la dinámica del Ateneo, ¿sí? Ok. Antes de nosotros de querer seguir escalando con el diagnóstico SIMSE, con el esquema terapéutico, quisimos avanzar un poquito en el plan de estudios y nos pareció, tal como nos decís vos, Graciela, y habiéndolo discutido con todos los servicios, ampliar los estudios diagnósticos y nos pareció que lo más oportuno para el momento era avanzar con una tomografía de tórax y abdomen. En este caso, ahora en este momento, invito al doctor José Cairús del Servicio de Diagnóstico por Imágenes para que nos describa los hallazgos encontrados en este momento. Chicas, ahora ustedes. José, te Sí, pasamos a vos para que compartas. ¿se ve bien ahí? Perfecto. Gracias, Santiago. Bueno, vamos a mirar un poquito las imágenes de este paciente, precisamente esta tomografía en ventana mediastínica, donde podemos visualizar este derrame pleural bilateral a franco predominio del lado derecho, que origina colapso pasivo del parénquima pulmonar adyacente, ¿sí? El derrame impresiona encontrarse organizado por dos cuestiones. Principalmente una porque tiene un componente cisural que pueden ver acá, ¿sí? También un poquito acá, y porque la pleura se encuentra discretamente irregular, ¿sí? Impresiona que tiende a la organización. Cuando tenemos un pulmón poco expandido, se dificulta más la valoración del parénquima pulmonar. Ahora vamos a pasar a la ventana de parénquima, pero quería decir esto antes que nada. Después tenemos también estructuras ganglionares en rango adenomegálico, principalmente prevasculares, acá pretraqueales, algunas de ellas con calcificaciones parietales en cáscara de huevo, ¿sí? Y infracarinales hay un conglomerado adenomegálico muy acentuado, ¿sí? En cuanto a la ventana de parénquima pulmonar, podemos observar múltiples opacidades irregulares, biapicales a franco predominio del lado derecho, con áreas en vidrio expulido también, acá en el lóbulo de la língula, con un poco de broncograma aéreo, lo que denota un compromiso alveolo intersticial, ¿sí? Pasamos ahora al abdomen, donde identificamos un hígado ligeramente aumentado de tamaño, con una esteatosis principalmente del lóbulo izquierdo y con extensión hacia el segmento 4, ¿sí? Y múltiples estructuras adenomegálicas, principalmente mesentéricas, se visualizan bien ahí, ¿sí? Con una leve alteración de la grasa adyacente. Otras retroperitoneales, otra vez volvemos a visualizar las calcificaciones parietales en cáscara de huevo, ¿sí? Y también a nivel del hilio hepático, ¿sí? Y para finalizar como hallazgo principal, podemos observar este engrosamiento parietal circunferencial a nivel iliocecal, ¿sí? ¿Qué vas a comer, Donde hermosa? disminuye el calibre del ilion y Hola, del Lisa, ¿cómo ciego, estás? pero no se encuentra obstruido, ¿sí? Si pueden observar, es muy interesante esta imagen porque muestra una imagen como si fuera un ancla, que es muy raro de ver, pero bueno, es muy interesante, donde podemos observar el mango que corresponde al ilion y los brazos del ancla, la porción del ciego, ¿sí? Después un poco más en colon ascendente se ve un engrosamiento, pero no tan acentuado como se visualizaba en la región iliocecal, ¿sí? Esos son los hallazgos principalmente que se pueden identificar a nivel de tomografía, ¿sí?
Perfecto, Santiago. Perfecto, muchas gracias, José. No, por favor. Yo pongo ya el screen ahora. Yes. ¿Dejas de compartir pantalla Sí, vos, sí, sí, José? ya dejo. Muchas Ahí está. gracias. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. A ver, ¿por qué no avanza? Muy bien. Bueno, luego de esta descripción tan minuciosa que nos hizo José, ¿sí? Estamos entonces frente a este paciente que aún tenemos un diagnóstico incierto, que está febril, en mal estado general, desnutrido y crónicamente enfermo, que luego, ¿sí?, de estas imágenes que le hicimos, podemos observar que tiene un compromiso multiorgánico, pleuropulmonar, linfoganglionar, abdominal y hemopoyético, que por ciertas características que nos describió recién José, pareciera ser un compromiso más de tipo subagudo por las características del derrame, de las adenopatías, la calcificación y el engrosamiento de la pleura. El contacto con COVID-19 sigue estando y la respuesta a la parcial a la infusión de gamma globulina se constata. Entonces, ante esta nueva información que obtenemos y todo lo que fuimos discutiendo hasta ahora, llegó la hora de plantearnos entonces diagnósticos presuntivos y diagnósticos diferenciales más allá del diagnóstico inicial de CIMSEN. Entonces, les abro a ustedes si quieren participar y proponer diagnósticos. La doctora Citro propone una PPD y biopsia ganglionar. ¿Quién? ¿Perdón? Maika Citro. Bueno, acá nos proponen hacer una PPD y una biopsia ganglionar, creo yo, sospechando una tuberculosis. ¿Algo más? Bueno, entonces, ante esta situación, nos planteamos varios diagnósticos. Santiago, Sí. perdón, ¿de dónde venía el niño? También pensamos en una tuberculosis asociada. ¿Dónde vivía? ¿De dónde Vivía en viene? José C. Paz, ¿sí? en condiciones de hacinamiento y con necesidades básicas insatisfechas. Ok, bien. TBC es el diagnóstico que Perfecto. estamos. Muy bien. Ante estos diagnósticos presuntivos, entonces nos planteamos causas infecciosas o posinfecciosas, el CIMC que venimos hablando, la presencia de una infección por HIV con infección oportunista, una tuberculosis diseminada. También necesitamos plantearnos y descartar enfermedades de la índole oncohematológica, como una leucemia aguda, un linfoma, un síndrome de activación macrofágica, una enfermedad inflamatoria intestinal o una inmunodeficiencia primaria. Frente a todos estos diagnósticos presuntivos, nos vamos a tomar el trabajo de quizás desglosarlos uno por uno. CIMSE, lo que hablamos hasta recién, el contacto con COVID existió y eso se ve reflejado en su serología. La clínica, por lo que venimos hablando, cronología, forma de presentación, estas imágenes que se presentan en la tomografía no son las típicas que uno encuentra, eso alejaría un poco el diagnóstico. HIV, bueno, recibimos una serología de HIV que es negativa, por lo cual podemos descartar la infección. La tuberculosis diseminada por clínica y epidemiología y por la sintomatología podemos pensar que lo sea. Hasta ahora, y por lo que nos pidió el auditorio, lo hacemos. La PPD nos da de 0, hacemos lavado gástrico por 3 y tenemos hasta el momento baciloscopía negativa. Sabemos que esto por el momento no nos permite hacer un diagnóstico de certeza, pero lejos estamos de descartar este diagnóstico por las características que tiene esta enfermedad. En cuanto a leucemia aguda, podemos pensarla por la condición genética del paciente, el compromiso sistémico y las adenopatías múltiples. Hasta ahora no se han observado blastos en sangre periférica, así que por ahora estamos con ese diagnóstico ahí en el tintero. El linfoma, cualquier paciente con compromiso sistémico y adenopatías múltiples, tenemos que pensarlo. Un síndrome de activación macrofágica por su fiebre, mal estado general, anemia, ferritina elevada y el contacto con COVID-19 nos obliga a pensarlo, pero el paciente no presentaba esplenomegalia, la fiebre era intermitente, algunos días sí, otros días no, y el fibrinógeno estaba dentro de valores normales. Eso quizás alejaría en principio un poco ese diagnóstico. En cuanto a la enfermedad inflamatoria intestinal, por supuesto que el compromiso sistémico, la desnutrición, diarrea y engrosamiento de la pared colónica junto con adenopatías mesentéricas nos hacen poner esta enfermedad dentro de los diagnósticos presuntivos. Sí, quizás el compromiso pulmonar con las adenopatías mediastinales lo alejan un poco. Con respecto a la inmunodeficiencia primaria, su compromiso general y adenopatías múltiples nos obligan a pensarla, pero el que el paciente no tuviese antecedentes de infecciones previas y la ausencia de esplenomegalia quizás nos alejan
diagnósticos como ser, por ejemplo, el ALPS. Estamos entonces nuevamente con este paciente con su diagnóstico incierto, ¿sí? Con estas características de compromiso multiorgánico y contacto con COVID-19, con esta serie de diagnósticos presuntivos. ¿Qué conducta tomarían ustedes ahora, en este momento, para avanzar e intentar llegar a un diagnóstico de certeza? Ahí nos habían propuesto hacer una biopsia ganglionar. ¿Hay algo más que se proponga? Cecilia Selinger y de catastro familiar. Catastro familiar, pide Cecilia. Bien. Bueno, y acá realmente tuvimos un debate muy importante. Todos coincidíamos en que había que ir a tomar una muestra de biopsia en algún lugar, ¿sí? Y acá fue una decisión que tuvimos que tomar en conjunto con el servicio de cirugía, infectología, tisiología y oncohematología, de ver cuál puede ser un lugar donde podamos tomar una muestra representativa con la menor morbilidad. La idea de ir al abdomen a tomar una muestra de una biopsia de ganglionar se evaluó como una conducta de riesgo teniendo en cuenta la dilatación generalizada, la inflamación generalizada que tenía el intestino y la difícil accesibilidad técnica hacia un ganglio, y sí se evaluó que quizás el derrame pleural y la pleura estaban quizás más accesibles si se podían tomar una muestra representativa, ya que todos los ganglios se encontraban quizás en zonas más profundas y de difícil accesibilidad y mayor morbilidad. Entonces, en ese momento se tomó la conducta de una toracoscopía con biopsia pleural, en el cual tenemos una descripción macroscópica de líquido pleural seroso, escaso, con leve eritema pleural, un líquido pleural patológico con un citoquímico con características de exudados, turbio, con 340 células a predominio mononuclear y presencia de proteínas de 2,9 gramos por decilitro. No se observa VAR en la vasiculoscopía directa del líquido pleural, el cultivo para gérmenes comunes fue negativo y el cultivo para TBC se ingresa y lo tenemos pendiente. Muy importante, al líquido se le realizó una citometría de flujo que fue negativo para células clonales, interesante para ir alejando un poco el diagnóstico del linfoma, ¿sí? La anatomía patológica de la biopsia pleural nos mostró en ese momento una pleuritis subaguda con infiltrado inflamatorio mixto, acompañado de focos de calcificación distrófica, vasodilatación, edema y hemorragia, sin mostrar células clonales ni tampoco granulomas caseificantes. Se ingresa muestra para cultivo de gérmenes comunes de pleuras, que fue negativo, cultivo para TBC que están pendientes y PCR para TBC negativa. Se aprovechó el momento quirúrgico para realizar una punción aspiración de médula ósea, teniendo en cuenta las características del paciente y la necesidad de descartar una enfermedad oncohematológica, y destapamos, nos reveló una médula ósea reactiva, ¿sí? Sin elementos ajenos a la médula ósea, le hace sin blastos y sin eventos de hemofagocitosis de activación macrofágica. En ese momento también, simultáneamente, ingresamos un laboratorio inmunológico, que le voy a pedir ahora a la doctora Seminario del Servicio de Inmunología si nos lo puede interpretar en primera instancia. Bueno, Gisela, buenos días. por ahí. Sí, buenos días a todos. Gracias, Santiago, por la presentación. Y bueno, como dijo Santiago y mostró en la presentación, es un paciente con síndrome de Down que no tenía una valoración inmunológica previa y estaba internado con este cuadro de fiebre prolongada sin causa al momento que nosotros lo conocemos. Como sabemos todos, los pacientes con síndrome de Down, además de asociar infecciones, mayor susceptibilidad a infecciones, a enfermedades autoinmunes y neoplasias hematológicas, también muchos de estos pacientes asocian compromiso inmunológico, no solamente humoral, sino también celular. Nosotros hicimos la valoración inmune, como pueden observar, el paciente tenía buenos dosajes de inmunoglobulinas, sí se veía un aumento en los niveles de inmunoglobulina sérica, que eso puede ser secundario al proceso intestinal que el paciente estaba cursando, con una IgE levemente aumentada, sin clínica asociada, con complementos dentro de los valores normales, tenía una respuesta a antígenos proteicos normal y una valoración anti-neumococo, son anticuerpos polisacáridos, que está pendiente. Cuando fuimos a ver si el paciente asociaba autoinmunidad
inmunidad, como pueden ver, tenía un FAN negativo, serologías negativas para enfermedad celíaca, y lo único que presentaba es un ASCA-IgG positivo en un valor bajo de positividad, que muchas veces estos valores pueden dar positivos en cuadros inespecíficos intestinales y también secundarios a procesos infecciosos, como puede ser infecciones por tuberculosis. Estos son valores que hay que ir controlando en el tiempo, porque pueden también asociar enfermedad inflamatoria, pero no con estos valores. Si querés pasamos a la siguiente, Santi. Sí. Y como el paciente presentaba en algunos hemogramas una mayor linfopenia, también se completó la valoración inmunológica con poblaciones linfocitarias. El paciente en las poblaciones tenía presencia tanto de linfocitos T, B y NK, y esto nos ayudó a confirmar que el paciente al momento de la valoración no asociaba compromiso inmunológico. Queremos recordarles, si querés, en la siguiente, Santi, que en los pacientes con síndrome de Down, por su patología de base, tienden a tener niveles de linfocitos cercanos a los valores más bajos de los pacientes sanos de la misma edad. Es por eso que utilizamos valores de referencias específicos para pacientes con síndrome de Down. Esta es la tabla que nosotros utilizamos, en donde veíamos que el paciente tenía valores dentro de los niveles normales acorde a su patología de base. Muy bien. Perfecto. Gisela, muchísimas gracias. Entonces, luego de este amplio estudio que hicimos del paciente, esta discusión, este pensamiento tan complejo que tuvimos que abarcar, ¿sí? Y que interiorizarnos en un paciente que a su vez estaba tan grave, en este momento y con las herramientas que tenemos luego de todos estos estudios, podemos de a poco ir alejando, ¿sí? El diagnóstico de CIMC, descartar la infección por HIV, luego de la PAMO descartar la leucemia. La citrometría de flujo que no mostraba células clonales nos permite alejar el diagnóstico de linfoma. La punción aspiración de médula ósea también nos permite descartar el síndrome de activación macrofágica, y los estudios hechos por el Servicio de Inmunología también nos permiten, en principio, alejar el diagnóstico inicial de inmunodeficiencia primaria. Mientras entonces seguimos barajando estos diagnósticos, que entonces quedan pendientes la posibilidad de poder confirmar una tuberculosis o una enfermedad inflamatoria intestinal, el paciente sigue evolucionando y evoluciona mal. Entre el día 6 y 10 de internación empieza con progresivo decaimiento, distensión abdominal, vómitos, alterna registros de fiebre con registros de hipotermia, hipotensión y mal relleno capilar, motivo por el cual tiene que volver nuevamente a terapia intensiva con diagnóstico de shock séptico. Ahí está 4 días internado, también alternando registros de fiebre con hipotermia, hipotensión con requerimientos de inotrópico por 72 horas, y se hace más florida la clínica respiratoria pulmonar con hiperventilación bivasal y requerimientos de oxígeno suplementario. Durante su estadía en terapia intensiva se amplía nuevamente el esquema antibiótico, cubriendo con meropenem, amikacina, vancomicina, y se instaura también el tratamiento antimicótico con anfotericina B, a la espera de los resultados de los cultivos, que fueron todos negativos. El paciente, después de estar en este estado grave, se estabiliza y vuelve a nuestra sala. Y en el día 17, sin diagnóstico, teniendo todavía un paciente sin diagnóstico, estando estable clínicamente y afebril ya por 7 días, continúa su intolerancia oral con el abdomen distendido, doloroso, la hepatomegalia y su engrosamiento de la pared colónica con múltiples anapatías, desnutrido con intolerancia total a la vía oral, por lo cual requiere nutrición parenteral, al examen físico en este momento aparecen adenopatías duroelásticas indoloras en el cuello. Entonces, con este paciente la pregunta es ¿cómo seguimos? Siguiendo aún sin diagnóstico, la conducta que tomamos en este momento es ir a hacer una biopsia escisional de la adenopatía cervical. Con esta biopsia tenemos una descripción macroscópica que describe una adenopatía de contenido gaseoso, indurada y aumentada de tamaño. El cultivo para gérmenes comunes es negativo, no se observan VAR, la PCR del ganglio es negativo y el cultivo está pendiente. La anatomía patológica finalmente describe una adenitis granulomatosa caseificante. Entonces, en este momento tenemos frente a nosotros un paciente con adenitis granulomatosa caseificante con compromiso pulmonar, pleural, linfoganglional y abdominal.
Entonces, ahora sí, en este momento podemos decir que estamos presentes a una tuberculosis diseminada. En este momento le voy a dar paso a Isabel Esquasi, que está acá al lado mío, para que nos hable del tema. Hola a todos. Bueno, un paciente bastante complejo, muy difícil de diagnosticar, y la enfermedad más nueva del mundo nos varió y terminó siendo la enfermedad más vieja del mundo. Bueno, voy a hablar dos palabras de tuberculosis. Hace 2 semanas tuvimos ya otro caso de tuberculosis intestinal, así que un poco ya hemos conversado sobre el tema. Recordemos que la tuberculosis pulmonar es por lo general lo más frecuente en un 80% de las presentaciones, pero la tuberculosis extrapulmonar también existe y abarca aproximadamente un 15%. Y ambas formas de tuberculosis un 5%. Dentro de las formas de tuberculosis extrapulmonar, la pleural y ganglionar son por lejos las más frecuentes, pero puede afectar cualquier órgano de la economía del cuerpo. ¿Cuáles son las características de esta tuberculosis extrapulmonar? Son paucibacilares, o sea, difíciles de diagnóstico. La baciloscopía por lo general no es positiva. El cultivo nos puede acercar el diagnóstico, la PCR ayuda, y obviamente la anatomía patológica, si bien no es patognomónica, es altamente sugestiva cuando aparecen los granulomas necrotizantes. En los líquidos se puede pedir ADA, que también es sugestivo. Nuestro paciente entonces tenía una tuberculosis diseminada. Se denomina diseminada cuando hay 2 órganos comprometidos a distancia, y este paciente tenía tuberculosis, como bien dijeron, pulmonar, pleural, ganglionar diseminada y abdominal. Ahora, la tuberculosis abdominal puede tener distintas manifestaciones. Puede haber solo ganglios linfáticos, que pueden ser mesentéricos o retroperitoneales. Puede haber una peritonitis tuberculosa sola. Puede haber afectación del tracto gastrointestinal desde esófago distal a recto, como tenía nuestro paciente. Puede haber afectación solo de órganos sólidos, de hígado o de vaso, o de ambos. Y puede afectarse las porciones retroperitoneales del páncreas y del duodeno. ¿Cuál es la frecuencia de la tuberculosis abdominal? Es el 0,5% de todas las tuberculosis y el 11% de las tuberculosis extrapulmonares. ¿Y cómo llega el bacilo al abdomen? Por lo general llega a partir de una infección pulmonar que puede ser diseminada a partir de sangre o linfa, y tendríamos una tuberculosis miliar con compromiso abdominal. También puede ser por la deglución de las secreciones respiratorias infectadas. Puede ser también por la deglución de leche infectada, y se veía mucho cuando la leche no estaba pasteurizada y eran por Mycobacterium bovis, o muchas veces en bebés que lactan de una mama infectada con una mastitis tuberculosa y el bebé hace una tuberculosis intestinal. Puede ser por diseminación por contigüidad a partir de la columna vertebral, por ejemplo, y puede ser en una infección intrauterina, una tuberculosis congénita, ya que la puerta de entrada es la placenta, vena umbilical, y hace su complejo primario, por lo general en hígado, y produce colestasis. Cuando esta patología no se asocia a patología pulmonar, obviamente el diagnóstico es muy difícil. En esta radiografía vemos una cirugía de abdomen de una tuberculosis intestinal, en donde se ven todos los granos de una diseminación miliar intestinal de tuberculosis. ¿Cuál es la clínica de esta tuberculosis? Es inespecífica, sobre todo si no hay compromiso pulmonar. Es insidiosa, de muchos meses de evolución. Los síntomas más frecuentes son la pérdida de peso y el dolor abdominal, que puede ser de intensidad variable. Los síntomas constitucionales no siempre acompañan, pero puede haber fiebre en un 40-70%. Hay una masa abdominal hasta en el 50% de los pacientes, y la diarrea es rara. La zona más comprometida por lo general es la región iliocecal en un 90% de los casos. Por eso es diagnóstico diferencial con enfermedad de Crohn. Y la tríada adelgazamiento, molestia abdominal inexplicable y fiebre nos hace pensar en el diagnóstico. Esta es otra nena con una tuberculosis abdominal. Esta era una peritonitis abdominal, hizo una ventración del ombligo y salía secreción serosa por el ombligo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, las imágenes nos pueden orientar. La tomografía o la resonancia muestra el engrosamiento ileocecal y las adenopatías mesentéricas con realce periférico, como bien tenía nuestro paciente. La biopsia endoscópica de las lesiones, tomando el fondo y los bordes de la úlcera, tomando los nódulos y tomando mucosa normal,
pueden confirmar el diagnóstico. Se deben tomar muchas muestras, por lo menos 5, y la anatomía patológica puede mostrar los granulomas o una inflamación crónica. Obviamente el diagnóstico se hace de confirmatorio, se hace a través del cultivo, pero suele ser de bajo rendimiento, y la PCR nos suele ayudar. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? La obstrucción intestinal por engrosamiento parietal, obstrucción extrínseca por ganglios, atrapamiento en peritoneo engrosado. La perforación intestinal con fístulas enteroentéricas, enterocutáneas o enterotraqueales. Complicaciones vasculares como isquemia intestinal, pseudoneurismas o trombosis portal. Y complicaciones linfáticas, ascitis quilosa y linfangistasias intestinales, que por suerte nuestro paciente no tuvo ninguna de estas complicaciones. El tratamiento es el tratamiento de todas las tuberculosis, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, por un total de 6 a 9 meses, siempre con una primera fase de 4 drogas y una segunda fase de 2 drogas. Y siempre acordarse de agregar vitamina B6, pues estos pacientes suelen estar desnutridos. Bueno, muchas gracias Isabel por tu exposición. Volví. Bueno, finalmente entonces al día 20 de internación, y ya con esta confirmación de la tuberculosis diseminada, el paciente inicia tratamiento tuberculostático por vía enteral con las 4 drogas, como nos dijo la doctora Squasi, y al día 29 de internación, ¿sí?, luego de 9 días de tuberculostático, finalmente nos informan el crecimiento, cultivo positivo para micobacterias en la muestra de aspirado gástrico ingresado en el día 8. O sea, tardó 21 días en crecer el germen en el aspirado, ¿sí?, gástrico, habiendo sido una baciloscopía, una tinción baciloscopía negativa de esa muestra. 21 días después crece, ya sabemos todos, y nos han enseñado en la facultad que las micobacterias son de lento crecimiento, pero no deja de ser frustrante cuando lo vemos y lo vivimos, y sabemos que tuvimos 29 días entonces un paciente bacilífero en la sala, en terapia, en quirófano, y en el servicio de tomografía. Entonces en este momento se decide su pase unidad 10 para aislamiento de paciente bacilífero. Se completa el plan de estudios de tuberculosis diseminada con una tomografía de cerebro normal, una punción normal con cultivos y PCR negativas, una orina también que fue normal, y la verdad que al día de hoy, lo chequeé hace pocas semanas, todos los cultivos, incluyendo orina, punción lumbar, ganglios, pleura, fueron todos negativos, y el único positivo fue el tomado al inicio del cuadro por aspirado gástrico. El paciente persiste con intolerancia enteral y al día 22 de tuberculostáticos no presenta una mejoría significativa. La clínica abdominal no mejora, por lo cual se plantea una posible causa farmacocinética del fracaso del tratamiento, y se rota el tratamiento a vía endovenosa con rifampicina, levofloxacina y streptomicina, asumiendo que los tuberculostáticos no estaban siendo bien absorbidos. La causa farmacodinámica, o sea, la resistencia a la isoniazida se plantea, pero la biología molecular finalmente nos dice que este germen es sensible a la isoniazida. Habiendo cumplido el tiempo necesario de aislamiento, el paciente vuelve a la unidad 5, presentando una lenta pero progresiva buena evolución, con un abdomen que se torna blando, indoloro, con lenta progresión y buena tolerancia a la vía oral, con destete total de la parenteral y un switch progresivo de los tuberculostáticos a la vía oral. Para finalmente, en el día 79, ya prácticamente Julio Verne le dio la vuelta al mundo, el paciente se le otorga la alta hospitalaria, con un significativo aumento de peso, un peso de 16 kilos con un percentil entre 5 y 25, y un índice de masa corporal de 16,6, un buen estado general. Ahí nos dimos cuenta realmente cuál era el buen estado general del paciente, porque cambió dramáticamente su estado para bien, buena actitud y tolerancia alimentaria, un abdomen blando, un laboratorio completamente normalizado y un seguimiento ambulatorio interdisciplinario que sigue al día de hoy, sobre todo por el servicio de fisiología, con catastro negativo para toda la familia y una buena evolución del paciente. Alguna reflexión para ya cerrar el Ateneo de hoy. En épocas de pandemia, no todo es por COVID, no todo es post-COVID, las enfermedades endémicas no se toman licencia, y en épocas atípicas, presentaciones atípicas. Quería agradecerles, antes de dejarlos o abrir espacio a la discusión, a la doctora Isabel Squasi de Tisiología,
a los doctores José Cairús y Sebastián Lescano, diagnóstico por imágenes, y a Gisela Seminario del Servicio de Inmunología por su aporte en el enriquecimiento de este Ateneo. Nati, no sé si quieres que abramos. Hay muchas felicitaciones en el chat. Merecidísimas, obviamente. Gracias. Las preguntas las fuiste contestando, ¿Quieres decir algo más? Que las fueron contestando todas, lo último era lo del catastro, que ya lo contestaron. Perfecto. Bueno, si no hay más comentarios, les quiero agradecer en nombre de todos los médicos de la Unidad 5 por su atención. Muchas gracias. ¿Cortamos? Chao. Chao. Santi. Ahí. Bueno, justo va ahora, no importa. Sí, Graciela. Santi, ¿cómo te va? Excelente la presentación. ¿Podés explicarme por qué el paciente hizo dilataciones aneurismáticas? Porque la verdad que por fiebre, cuando alguien hace endotelitis, eso no se ve. O sea, ¿cómo explican eso? ¿Sí? ¿Cómo explican su linfopenia que después mejora? Porque que tiene una tuberculosis ya lo sospechás cuando ves la tomografía. Eso es el primer diagnóstico que se nos viene a la cabeza. Pero todo el anterior, ¿sí? ¿Qué interpretación le dan? Bueno, sí, esas fueron todas las cosas que a nosotros se nos fueron planteando como problemas a la hora del diagnóstico, ¿sí? La dilatación de las arterias coronarias estuvo registrada en el ecocardiograma, pero sin una real medición de las mismas. El paciente estaba febril en ese momento, y después al día siguiente, cuando se le repitió el ecocardiograma, la dilatación no era tal. Por lo tanto, si bien está informada así en la historia clínica, después cuando uno se lo replanteó al servicio de cardiología, se puso quizás en duda esa interpretación inicial. Y bueno, en ese momento el paciente estaba post-sepsis inmediata, y bueno, cuando uno empezó a revisar la literatura, está registrado que puede haber dilataciones transitorias de las coronarias en el episodio febril. La linfopenia fue también un tema por el cual nosotros charlamos. La linfopenia puede ser atribuible a la tuberculosis, que en ese momento estaba no solo la desnutrición del paciente, sino la tuberculosis que estaba incendiándose en ese momento, puede ser una causa de la linfopenia. ¿Y el dímero D? Y el dímero D es algo también que nos ha pasado, ¿no? Que en cuadros sépticos, en cuadros de inflamación multisistémica, sin ir, digamos, directamente al CIMC, uno lo ha encontrado elevado, ¿sí? Como quizás otro reactante más o otra manifestación más del daño inflamatorio que se produce en la sepsis a nivel endotelial. Entiendo, pero este chico no tenía una sepsis de entrada. Digo, me extraña, no niego que tenga una tuberculosis, es perfecto, pero el chico ha estado en contacto con COVID y tuvo algunas manifestaciones, llamarlas como quieras, SIMS, no SIMS, pero me parece que hizo algún golpe asociado a una inmunopatía por COVID. Y obviamente, dentro después del mal estado general, la tomo y demás, es fundamental ver otros diagnósticos diferenciales. Yo no Totalmente. he visto, la verdad no he leído en ningún lado que la fiebre te dé dilatación aneurismática. La verdad que no, eso no lo he visto. ¿Sí? Si querés, después, Graciela, te paso los artículos que tenemos de comparación de niños febriles con y sin Kawasaki. Y sí, por supuesto que lo que vos planteás fue fruto de discusión entre nosotros, porque tampoco es la presentación típica de una tuberculosis diseminada que pase 2 veces a terapia. Entonces uno tiene que poner en la mesa varias cosas. Este es un paciente que venía crónicamente enfermo, con un deterioro paulatino que estamos seguros que viene más allá de los 20 días que los padres nos venían refiriendo, y eso lo vemos reflejado en el grado de desnutrición y decaimiento que tenía el paciente, y que seguramente hubo un insulto, probablemente infeccioso, que probablemente puede haber sido el COVID, como puede haber sido cualquier otro germen viral, porque bacteriano no encontramos nada, que hizo que este paciente se descompensara
de tal manera. Cuando uno lee en la literatura de la asociación de tuberculosis y COVID, lo que uno encuentra es las tuberculosis pulmonares de los adultos que con infección por COVID se incendian y hacen un cuadro respiratorio realmente muy grave, ¿sí? Lo que uno quizás no ha dado el tiempo y no llega a encontrar es la asociación entre una tuberculosis diseminada y una coinfección viral, en este caso el COVID. Que el COVID facilitó el empeoramiento de este niño, de este paciente, seguro. Lo que nosotros nos planteamos como interesante en este caso, más allá del diagnóstico por tuberculosis diseminada, ya que la primera vez que José dijo cáscara de huevo, todos nos fuimos al capítulo de tuberculosis, fue la necesidad durante 3 o 4 días de parar un poco y pensar con un paciente grave de que quizás teníamos que replantearnos en ese momento si la indicación era pasar corticoide, porque esta tuberculosis diseminada con ese estado general, probablemente el corticoide le hubiese hecho peor y no hubiese favorecido su evolución. Seguramente, Graciela, estoy de acuerdo con vos, y es algo que lo tenemos muy presente, que esa tuberculosis de base lo gatilló para tener la evolución tan mórbida que tuvo. Y que realmente casi fallece el paciente 2 veces, y nos llevó mucho tiempo poder estabilizarlo. Ok, estoy de acuerdo. Gracias, Santi. De nada, un placer. Muchas gracias. Hola. Sí. Sí, Eduardo. ¿Querés venir acá? Porque no se escucha bien, ¿eh? ¿Se escucha bien? Bueno, hay un delay. Hola. Sí, bueno, nada, felicitarte, expresar que esto fue un trabajo muy, muy arduo y que hubo que pensar muchísimo antes de escalar en el tratamiento tal cual lo explicó Santi, y que muestra que el COVID, aparte de dar el COVID agudo, el SIM, expresa otras enfermedades, en este caso la tuberculosis, algo que vamos a tener que tener muy presente, así como hay descritos abscesos retrofaringios post-COVID o síndromes de hipertensión endocraniana benigna, todo eso posterior al COVID. Y este caso es un caso que ha traído muchísimas discusiones con la cirugía. Nosotros pensábamos que el mejor lugar era el abdomen, pero era imposible por el estado general del paciente introducirse en él, y bueno, eso demoró. Bueno, nada más que una gran felicitación para el excelente trabajo que hicieron con el paciente y la excelente presentación. Así que bueno, un gran saludo y una gran felicidad que el paciente esté bien. Muchas gracias, Eduardo. Los dejo con otro. Bueno, no mucho más para decir. La verdad que la presentación fue brillante, el trabajo de todos merece todas las felicitaciones, y por supuesto todo lo que hacemos y todo lo que brinda el aprendizaje de estos pacientes complejos es para reflejarlo en el cuidado futuro de otros pacientes. Así que gracias por compartir este caso tan interesante y con tanta enseñanza. Les agradecemos a todos por estar del otro lado y nos reencontramos la semana próxima. ¿Por qué no puedo?